Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cárdenas y voy a hacer la sustentación para la actividad número 2 de la clase de algoritmos y estructuras de datos 2. Bueno, lo primero que vamos a ver pues es como la estructura de mi código, ¿sí? Luego vamos a ver pues un ejemplo corriendo pues de cómo funciona este algoritmo. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí en el código pues es las librerías pues que usamos. Luego vamos a encontrar la clase árbol, ¿sí? Que tiene los siguientes atributos. Tenemos el atributo izquierdo, que es de tipo árbol, ¿sí? Tenemos el atributo derecho, que es de tipo también árbol. Tenemos el atributo pues entero, que es también un entero de tipo int. Los métodos que son como los prototipos pues, que es árbol. ¿Sí? Y acá abajo encontramos también los métodos también con prototipo, que son insertar, y el otro se llama inorden. ¿Sí? Va a recibir pues este insertar va a recibir una variable de tipo árbol que se llama nodo y una variable de tipo entero que se llama entero. Inorden también va a recibir una variable de tipo árbol que se llama nodo, ¿sí? Luego viene lo que es el main, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos aquí una variable que se llama raíz, que es de tipo árbol, y le vamos a asignar pues null. Primero definimos las variables entero, una variable y una variable opción, que son de tipo entero. Sí, esto básicamente, esta variable opción es como la opción que se va a escoger del menú. Sí, aquí vamos a mostrar pues el menú en pantalla. Esta, esta línea de código es simplemente como para que al momento de que se vaya avanzando en el programa pues no quede como todo el código así hacia abajo se vaya llenando pues esa pantalla, sino que simplemente se resetee cada vez que se borra la pantalla y vuelve desde el principio para que sea como más bonito. Bueno, mostramos un mensaje aquí el menú, la opción 1 para insertar un entero, la opción 2 para listar el árbol binario en inorden, ¿sí? La opción 3 es para salir, ¿sí? Aquí aparece un mensaje para que si el usuario seleccione pues la opción. Bueno, aquí tenemos una condicional que nos dice que si la raíz es igual a null, o sea, nula, y la opción es diferente de 1 y la opción también es diferente de 3, pues simplemente nos aparece como un mensaje que diga que el árbol está vacío. De lo contrario, luego hacemos el switch como para tomar la opción del menú pues que el usuario va a ingresar. Entonces usamos el switch y, y viene como entrada pues la opción que el usuario ingresó. En el caso 1, si ingresó el 1, pues simplemente viene el mensaje de ingrese el número entero a insertar, capturamos ese número entero, ¿sí? Luego a esta variable raíz le vamos a asignar eh, lo que retorne el método insertar, ¿sí? Y le vamos a enviar lo que es la raíz y el entero que acabamos de capturar. Luego mostramos un mensaje que dice que entero fue agregado correctamente y sale del caso 1. Luego sigue el caso 2, que simplemente llama al método inorden, se le envía la raíz y ya vamos a ver estos métodos más adelante, ¿sí? Luego, si la opción es diferente de 3, pues simplemente hace como un system.pause, o sea, pausa el, el algoritmo ya corriendo, pues. Sí, bueno, aquí terminamos con el while, aquí termina el do while,
cuando la opción sea diferente de 3, o sea, se mantiene corriendo mientras la opción sea diferente de 3. Cuando sea 3, pues simplemente sale el algoritmo y nos saca del sistema. Entonces más abajo pues tenemos los métodos. Aquí está el método donde se crea el árbol, pues la variable izquierdo le asignamos null, a la variable derecho le asignamos también null, y el árbol, como esto es prácticamente un nodo en el entero, le asignamos el entero que acabamos de capturar. ¿Sí? Luego vemos el método insertar, que también pues se hereda pues de la clase árbol que vimos arriba. Esto se va a heredar de allá, donde va a llegar una variable nodo de tipo árbol, una variable entero de tipo entero también, de int. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué nos va a decir? Dice, primero hace una validación de que si el nodo es igual a null, o sea, viene nulo ese nodo, pues aquí crea la variable nodo, o sea, le asigna en memoria pues a esta variable nodo y se crea un nuevo árbol, ¿sí? Y se le envía pues el entero que capturamos ya. De lo contrario, sí, o sea, si ya no viene, si no es nulo ese nodo y el entero es menor al nodo en la posición entero, es menor, entonces al nodo en la posición izquierda, ¿qué va a hacer? Va a llamar a esta misma, a este mismo método insertar, pero ya le va a enviar el nodo en la posición izquierda, ¿sí? Y el entero que se acaba de capturar. De lo contrario, o sea, si ya no es menor, si el número entero que agregó el usuario no es menor al nodo en este momento, pues como al padre del árbol, si es menor, ya sabemos que lo manda por el nodo izquierdo. De lo contrario, o sea, si no se cumple esa sentencia, simplemente va a coger al nodo en la posición derecho y lo va a insertar. O sea, si no es menor, ya lo inserta por la derecha. ¿Sí? Esto nos va a retornar pues el nodo, ¿sí? Como ya vimos. Y luego viene el último método, que es donde vamos a imprimir pues el árbol como en inorden, que ya sabemos que en inorden es la impresión en inorden, es todo el recorrido, o sea, nos vamos siempre por la izquierda primero, luego el padre y luego el hijo derecho. Primero hijo izquierdo, luego padre y luego hijo derecho. O sea, el árbol en sí nos va a recorrer primero por su nodo izquierdo, luego nos vamos al padre y luego al nodo derecho, y así hasta imprimir todo el árbol. Entonces, ¿qué hace este método? Este método inorden nos recibe pues el nodo, ¿sí? Que es de tipo árbol, y nos vamos a esta condición, que si nodo es diferente de null, o sea, después de que sea diferente, ¿qué hace? Va a llamar a este mismo método, recursivamente pues vamos a llamar a este mismo método inorden, y le va a mandar, el nodo que le va a mandar es el nodo izquierdo, es el nodo en la posición izquierda primero, ¿sí? Luego imprime pues el nodo, luego imprime el nodo, y por último va a imprimir lo que es el nodo derecho, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer un breve ejemplo pues de cómo nos funciona este algoritmo ya corriendo. Entonces voy a compilarlo, que miremos que no haya ningún error, ¿sí? 0 errores, y voy a ejecutar. Entonces, como vimos, pues nos aparece el menú, ¿sí? La opción 1 es para insertar un entero, la opción 2 es para listar en inorden, y la opción 3 es para salir. Entonces yo acá tengo un ejemplo como preparado para que vamos viendo cómo funciona.
¿sí? Entonces miremos, el primer dato que vamos a ingresar pues es el número 10. O sea que el número 10 va a ser como la raíz del árbol. Sí, o sea que nos va a quedar como aquí pues. Entonces escogemos la opción número 1 y nos dice ingrese el número entero a insertar, o sea el 10, ¿sí? Entero agregado correctamente. Presione una tecla para continuar, ¿sí? Ingresemos otro número. En este caso ingresemos el número 8, que es el que sigue aquí en la lista de nuestro ejemplo. Si ingresemos el 8, insertemos otro, que sigamos con el 20, ingresemos otro, que sea el número 6, ingresemos otro, que sea el número 15, ingresemos otro, que sea el número 9, ingresemos el último, que sea el número 23. Entonces, ¿cómo se supone que nos quedó este árbol en este momento? Ingresamos el 8. Como el 8 es menor que 10, ¿sí? Entonces nos va a mandar por la izquierda. O sea, el 8 quedaría aquí como el padre. Luego ingresamos el 20. ¿El 20 es mayor que 10? Sí. Entonces nos va a mandar por la derecha. Luego ingresamos el 6. ¿El 6 es menor que 10? Sí. ¿Es menor que 8? Sí. Entonces nos envió por la izquierda. Luego sigue el 15. ¿El 15 es menor que 10? No. ¿Es menor que 20? Sí. Entonces nos envió por la izquierda. Luego sigue el 9. ¿El 9 es menor que 10? Sí. ¿Es menor que 8? No. Entonces lo manda por la derecha. Y por último el 23. ¿El 23 es menor que 10? No. ¿Es menor que 20? No. Entonces lo manda por la derecha. Entonces así nos quedaría este árbol. Y su recorrido en orden sería de la siguiente manera. Como dijimos, el árbol se empieza a recorrer por la izquierda primero, luego sigue el padre y luego sigue el hijo derecho. Entonces se viene por la izquierda, toda la izquierda, porque como el 8 sí tiene hijo, en este momento sería el nodo izquierdo, este sería el último. Entonces nos debería imprimir primero el hijo izquierdo, que sería 6, el padre, que sería 8, y el hijo derecho, que sería 9. Luego, como no tiene más, como estos nodos ya no tienen más hijos, ¿sí? Ya seguiría pues aquí a la raíz, o sea, nos imprimiría 10 y ya recorrería pues el nodo derecho. Entonces aquí en este caso ya no imprimiría 20, sino que primero 15, porque siempre se va a ir por el hijo izquierdo. Entonces 15, 20, padre, y 23, hijo derecho. ¿Sí? Entonces nos quedaría 6, 8, el 9, el 10, el 15, el 20 y el 23. Entonces miremos que en ese orden sí nos lo va a imprimir. Entonces démosle la opción 2, listar en inorden. Entonces efectivamente nos dio el 6. ¿Sí? Miremos. 6, 8, 9, el 10, el 15, el 20 y el 23. ¿Sí? Efectivamente ya imprimió pues el árbol ya lo listó en inorden y ya vemos que salió correctamente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces con el otro ejemplo. Bueno, entonces siguiendo con el segundo ejemplo, ese también es un ejemplo de árbol binario en el cual, a diferencia del primero, vamos a ver pues un árbol binario, pero esta vez va a ser de caracteres. Sí, vamos a ingresar caracteres donde el árbol binario pues, o sea, entre la palabra sea más larga, va a ser como el padre, y si la palabra es más pequeña,
va a ser el hijo izquierdo, y si la palabra es más larga que el padre, pues se iría por el nodo derecho. ¿Sí? Entonces vemos también pues las librerías que usamos. Creamos también aquí la clase árbol, que va a tener los atributos izquierdo, que es de tipo árbol, derecho, que también es de tipo árbol. Ya recibimos la cadena, que es de tipo char. ¿Sí? Los prototipos de los métodos. ¿Sí? Vamos a tener tres métodos en este ejemplo: el método insertar, el método quitar y el método preorden. ¿Sí? El método insertar pues va a recibir un nodo que es de tipo árbol, y esta cadena que es de tipo char. ¿Sí? El método quitar pues nos va a recibir también el nodo que es de tipo árbol, la cadena que es de tipo char. El preorden nos va a recibir el nodo que es de tipo árbol. ¿Sí? Bueno, vamos abajo vemos el main. También creamos una variable raíz que es de tipo árbol, ¿sí? Y le asignamos null. Creamos una variable cadena que es de tipo char, y como máximo pues tiene 255 caracteres. Creamos una variable opción que es de tipo entero, que es donde el usuario pues va a escoger la opción pues del menú. ¿Sí? Aquí hacemos el do while, entramos al do para ver el menú. ¿Sí? La opción 1 va a ser insertar cadena, la opción 2 va a ser quitar cadena, la opción 3 pues para listar en preorden, y la opción 4 es pues para salir del sistema. ¿Sí? Aparece seleccione una opción para que el usuario lo vea en pantalla. ¿Sí? Luego acá viene el switch, que es donde vamos pues como a capturar esa opción que nos ingresó el usuario. Si el usuario pues nos ingresó el 1, va a aparecer un mensaje que dice ingrese la cadena a insertar. En este caso pues vamos a insertar la cadena que nosotros queramos. ¿Sí? Aquí la capturamos esa opción que puso el usuario. A la variable raíz pues le asignamos lo que retorne el método insertar, que se le envía pues la raíz y la cadena que acabamos de capturar aquí. ¿Sí? Nos aparecerá un mensaje que dice que la cadena fue agregada correctamente, y aquí salimos del caso 1. Pasamos al caso 2, que es donde nos va a aparecer un mensaje que dice ingrese la cadena a quitar. Aquí ya va a ser para quitar un nodo pues de la cadena. Aquí capturamos pues la opción. Lo mismo a la variable raíz pues le asignamos lo que retorna el método quitar, que le vamos a enviar pues la raíz y la cadena. Nos aparece un mensaje de que la cadena fue borrada correctamente. Salimos del caso 2 y vamos al caso 3, que simplemente llamamos al método preorden, que este método es donde se va a imprimir pues el árbol, pero esta vez en preorden. Salimos del caso 3. Luego aquí terminamos el do while. ¿Sí? Para cuando mientras la opción sea diferente de 4, pues se sigue recorriendo el menú hasta que el usuario ponga pues la opción 4. ¿Sí? Y ahí saldría ya el sistema. ¿Sí? Miremos entonces los métodos que los tenemos aquí abajo. Encontramos el método árbol, que es heredada pues de la clase árbol, donde nos va a recibir la cadena. ¿Sí? A la variable izquierdo le asignamos null, a la variable derecho le asignamos null, y a la cadena, donde está la posición cadena, le asignamos pues la cadena que acabamos de capturar y que el usuario ingresó. Luego encontramos el método insertar, que también
nos hereda pues de la clase árbol, nos recibe un nodo que es de tipo árbol y nos recibe la cadena que es de tipo char. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este método? Nos dice primero, si el nodo es igual a null, pues que a la variable nodo creamos aquí en memoria pues que el nodo va a ser va a venir de la clase árbol, ¿sí? Es un objeto pues de la clase árbol, y le asignamos en memoria la cadena pues que el usuario vaya a ingresar. De lo contrario, sí, la cadena, ¿sí? Y la cadena es lo que el usuario pues ingresó, ¿sí? Entonces aquí nos va a decir que si el nodo en la posición cadena es menor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Al nodo en la posición izquierda va a insertar lo que el usuario ingresó. Entonces lo va a insertar porque vamos a enviar el nodo en la posición izquierda y la cadena que acabamos de ingresar, ¿sí? Pero se va a ir por el lado izquierdo. Entonces, si es menor, ya sabemos que si la cadena, o sea, lo que el usuario ingresó es menor que el padre, pues en este caso que es menor que el padre, se va a ir por la izquierda. De lo contrario, pues se va a ir por el nodo derecho. Sí, va a llamar también al método insertar, pero esta vez lo va a enviar por el nodo derecho. La cadena la va a insertar por el nodo derecho. Sí, o sea, si es mayor. Bueno, entonces nos va a retornar el nodo, ¿sí? Y ya ahí terminaría este método. Luego vendría el método quitar, ¿sí? Que también hereda pues de la clase árbol, ¿sí? Nos entra pues la variable nodo que es de tipo árbol y la variable cadena que es de tipo char. Entonces, ¿qué hace? Si el nodo es diferente de null, entonces se crea una variable de comparación, ¿sí? Que nos compara pues lo que viene de la cadena que se acaba de ingresar y lo que tiene el nodo en la posición cadena en este momento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, si la comparación es igual a 0, o sea, si las palabras son las mismas, ¿sí? Lo que hace esto es que si las palabras son las mismas, devuelve 0. Si es menor, o sea, si no es la misma, pero es menor, devolvería 1, menos 1, y si es mayor, devolvería 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Vamos a crear una variable pivote que también es de tipo árbol, ¿sí? Entonces nos dice esta condicional: si el nodo en la posición izquierda es igual a null, entonces al pivote que acabamos de crear acá le asignamos el nodo en la posición derecha, ¿sí? De lo contrario, si el nodo en la posición derecha pues es igual a null, ¿sí? O sea, si por la derecha ya es nulo, o sea, no tiene nada más, al pivote le vamos a asignar el nodo en la posición izquierda. De lo contrario, pues nos va a hacer un ciclo aquí for, donde el pivote pues va a ser igual a lo que tenga el nodo en la posición izquierda, ¿sí? El pivote en la posición derecha tiene que ser diferente de null, o sea, que lo recorra todo, y el pivote pues hasta que sea igual al pivote en la posición derecha, ¿sí? Bueno, entonces al pivote en la posición derecha le vamos a asignar lo que es el nodo en la posición derecha y al pivote le vamos a asignar el nodo en la posición izquierda, ¿sí? Para que cuando lo elimine pues el nodo en la posición derecha pasa a ser el pivote en la posición derecha pasa a ser el nodo en la posición derecha, ¿sí? Y el pivote pues ya le vamos a asignar pues el nodo en la posición izquierda. Entonces aquí liberamos pues el nodo de la cadena, o sea, si la cadena pues ya nos validó pues de que sí era igual, entonces nos va a liberar ese nodo, ¿sí? Vamos a borrarlo, vamos a borrar ese nodo
Ahora el nodo es igual a lo que nos asignó el pivote. El nodo en la posición izquierda ya sería igual al nodo. ¿Sí? Todo esto sí es diferente de nulo. De lo contrario, si la comparación es menor que 0, se viene por el nodo izquierdo, por el nodo en la posición izquierda se viene, pero esta vez vamos a llamar al mismo método quitar, pero le vamos a enviar esta vez el nodo en la posición izquierda y pues la cadena que el usuario quiere eliminar. ¿Sí? De lo contrario, pues el nodo en la posición derecha lo mismo, nos va a llamar al método quitar, pero vamos a enviar esta vez el nodo en la posición derecha y la cadena que el usuario quiere eliminar. Sí, bueno, nos retorna el nodo, luego vamos a encontrar el método preorden, que es como para que nos imprima el árbol en preorden. Y pues para que sepamos qué es preorden, pues es que primero se imprime pues lo que es lo imprime pues primero imprime el padre, luego lo que es el hijo izquierdo, ¿sí? Primero el padre lo va a imprimir, luego el hijo pues izquierdo y por último el hijo derecho. Eso es lo que va a hacer nuestro algoritmo. Ahí termina y ahora vamos a ver un ejemplo ya corriendo, ¿vale? Entonces compilémoslo para ver que no hay ningún error, 0 errores, ¿sí? Y ejecutémoslo. Entonces aquí nos aparece el menú, ¿sí? La opción 1 para insertar cadena, la opción 2 para quitar cadena, la opción 3 para listar en preorden y la opción 4 para salir pues del sistema. Entonces, yo tengo aquí un ejemplito donde vamos a ir agregando pues estos datos a nuestro árbol, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo nos va agregando. Murciélago, que el primero que agregamos, ¿sí? Sería pues la raíz. Entonces démosle a insertar, ingrese la cadena a insertar, murciélago, ¿sí? Y cadena agregada correctamente. Luego ingresemos otra, digamos que vamos a ingresar el búho, cadena agregada correctamente. Tenemos otro, en este caso el perro, ingresemos otro, en este caso pues en perro, o sea como en plural para que sea como mayor que la palabra perro, ¿sí? Ingresemos otro que sea el rinoceronte y ¿sí? Y por último ingresemos la palabra rinocerontes, como para que sea en plural, pues como para que sea mayor que la palabra rinoceronte. Cadena agregada correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a agregar esto? Entonces, el árbol, ¿cómo nos quedaría? Luego de agregar pues la palabra murciélago, luego viene búho. Compara, ¿búho es menor que murciélago? Sí, entonces se iría por la parte izquierda. Luego vendría lo que es la palabra perro, ¿sí? Como vemos, perro tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 letras. Entonces, ¿es menor que murciélago? Sí. ¿Es menor que búho? No. Entonces nos iría por el nodo derecho. Luego perros, tiene 6. ¿Es menor que murciélago? Sí. ¿Es menor que búho? No. ¿Es menor que perro? No. Entonces se nos iría por la derecha. Sigue rinoceronte. ¿Es menor que murciélago? No.
entonces se nos iría por la derecha. Por último, rinocerontes. ¿Es menor que murciélago? No. ¿Es menor que rinoceronte? No. Entonces vendría por la derecha. Entonces así nos quedaría este árbol y su recorrido en, en preorden pues sería, perdón, su recorrido en, su recorrido en preorden sería padre, hijo izquierdo y luego hijo derecho. Sí, entonces en este caso sería murciélago, que es el padre, raíz, luego hijo izquierdo, búho, sí, que también sería un padre, pero como no tiene hijo izquierdo, se nos iría por el nodo derecho, que sería perro. Como perro no tiene hijo izquierdo, se nos iría luego por el derecho, ¿sí? O sea que sería perros, ¿sí? Y luego ya como recorrimos el hijo izquierdo, padre, hijo izquierdo, luego hijo derecho, pues pasaría al hijo derecho, que sería rinoceronte. Rinoceronte tiene hijo izquierdo, no, entonces tiene hijo derecho. Y por último nos imprimiría rinocerontes. Nos quedaría murciélago, búho, perro, perros, rinoceronte y rinocerontes. Entonces miremos a ver cómo nos imprime en preorden. Sería la opción 3. ¿Sí? Entonces nos quedaría murciélago, búho, perro, perros, el rinoceronte y los rinocerontes. ¿Sí? Entonces como vemos así nos imprime en preorden. ¿Sí? Vamos a utilizar la opción 2 en este caso. Nos dice que ingrese la cadena a quitar. Vamos a quitar por ejemplo rinocerontes. Rinocerontes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos dice cadena borrada correctamente. Entonces imprimamos otra vez el árbol, el preorden, y nos quedaría así, de esta manera: murciélago, búho, perro, perros, rinoceronte, y ya quitamos pues la palabra rinocerontes. Pues ahí ya nos eliminaría pues esa parte, ese nodo que rinocerontes. Sí, entonces bueno, ahí ya sería el final pues de nuestro algoritmo. ¿Sí? Y vamos a seguir con el siguiente ejemplo, que ya es de grafos. Bueno, continuando pues con los ejemplos, ahora vamos a ver un algoritmo de lo que son grafos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, en este pues, algoritmo, pues lo primero que vamos a ver, pues vamos a explicar, y luego siempre, como siempre hago, pues vamos a ver un ejemplo pues para ver el algoritmo ya corriendo. Bueno, miramos las librerías pues que llamamos principalmente, ¿sí? Luego encontramos una estructura, ¿sí? Que es donde, como es una estructura donde encontramos un método booleano, ¿sí? Donde creamos pues como donde nos recibe pues el nodo A y lo que es el nodo B, ¿sí? Entonces, bueno, va a retornar lo que si A es mayor que B, ¿sí? Luego pues vamos a crear pues el vector para las listas de adyacencia, ¿sí? Para ver cómo las aristas pues, para ver para que haga pues el cálculo pues de los nodos y sus listas de adyacencia. ¿Sí? Creamos la variable distancia, una variable visitado, ¿sí? Y aquí esta función nos va a servir para que nos dé como una prioridad, para que nos dé una prioridad pues por el camino más corto. Así, explicándoles por encimita el algoritmo, lo que va a hacer es que vamos a tener pues un grafo con sus respectivos vértices pues, y esos vértices van a tener un peso. Lo que vamos a hacer es que desde el método inicial, o sea desde el nodo inicial hasta un nodo final, el sistema nos va a decir cuál es el camino con el menor peso, ¿sí? Con el menor peso para llegar desde el vértice inicial hasta el vértice final. Entonces nos va a dar ese mejor camino, como el camino más óptimo, ¿sí? Digámoslo así. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver la función inicial, init, que es donde vamos a inicializar pues todas las variables, donde le vamos a dar pues el valor pues a los nodos, ¿sí? Y a los vértices que van unidos a esos nodos.
Bueno, luego vamos a ver un método pues de relajación, que es donde él nos va como a calcular, ¿sí?, la distancia más su peso, a ver si por ahí es como el camino más óptimo en el grafo. ¿Sí? Luego vamos a ver un método pues aquí de impresión, que este método nos va a servir para imprimir. Este es como el método que vamos a llamar al final, para ver el camino más corto, ¿sí?, donde pues vamos a recibir pues el entero pues del destino, y nos imprime pues el camino más corto desde el vértice inicial hasta el vértice final. Luego vamos a ver un método donde se hace el cálculo pues de, de nuestro grafo, ¿sí?, donde nos va a recibir pues el vértice inicial, ¿sí?, su adyacencia y el peso de las aristas pues, ¿sí?, de los vértices que unen a esos nodos. También nos va a recibir aquí, ¿sí? Aquí nos recorre pues el grafo, ¿sí?, y nos dice, y nos va diciendo si, si el vértice actual, ¿sí?, si el vértice actual, si el nodo actual, perdón, si el nodo actual más el vértice adyacente y el peso que tiene ese vértice, va a ser el camino como más óptimo, ¿sí? Luego nos aparecerá pues un mensaje en pantalla donde dice que las distancias más cortas, iniciando desde el vértice que el usuario ingrese, ¿sí?, cuáles son las distancias más cortas. ¿Sí? Aquí nos calcula pues la distancia más corta, o sea, como el peso pues entre cada vértice adyacente pues, o sea, cada vértice adyacente, cuál es el peso pues, la distancia como más corta, o sea, el peso, o cuánto tiene cada peso, ¿sí? Y acá es donde el final, donde nos va a imprimir pues el camino más corto, ingresando el vértice destino. O sea, aquí el usuario ya tiene que ingresarle el vértice donde queremos llegar, o sea, al final, ¿sí?, y nos va a llamar pues a la impresión al método que vimos arriba, que es el del vértice, el de la impresión pues del camino más corto. Sí, acá vemos pues el main, donde creamos pues las variables origen, destino, el peso y el nodo inicial. Sí, bueno, acá nos va a aparecer pues el mensaje, o sea, el cliente o el usuario pues es el que tiene que empezar ingresando el vértice inicial, ¿sí?, y luego nos va a llamar a la función cálculo, que es como la más robusta pues que tenemos aquí en este algoritmo, para hacer el cálculo desde el inicio, desde el nodo inicial. Nos calcula pues los pesos básicamente de todo nuestro grafo, ¿sí?, hasta todos los nodos finales. O sea, cada nodo es como un nodo final, no hace el cálculo desde el mismo vértice, si se empezó desde el mismo vértice hasta, hasta todos los nodos nos hace un cálculo con el peso, ¿sí?, y pues nos hace el camino, ¿sí? Entonces eso es como un algoritmo sencillo. Vamos a compilarlo, que no haya ningún error, ¿sí? Cero errores, vemos aquí cero errores, y entonces vamos a hacer el ejemplo. Digamos que vamos a ingresar como este grafo, ¿sí? Entonces tenemos pues el nodo, ¿sí?, el nodo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?, sus vértices unidos con un peso. O sea, del nodo 1 al 4 tiene un peso de 2, del nodo 1 al 2 tiene un peso de 7, del 2 al 3 pues un peso de 1, ¿sí? Y entonces vamos a ingresarlo a nuestro algoritmo.
Yo ya los tengo aquí copiados. Sí, entonces nodo A y nodo B como principal, y luego empezamos como a unir cada nodo con su respectivo peso. Como vemos, el 1 y el 2, nodo 1 y nodo 2 con peso 7. Como vimos en la imagen, el nodo 1 y el nodo 2 tiene un peso 7. Nodo 1 y nodo 4 tiene un peso 2. Nodo 1 y nodo 4 tiene un peso 2. ¿Sí? Nodo 2 y nodo 3 tiene un peso 1. Nodo 2 y nodo 3 tiene un peso 1. Y pues así respectivamente con cada nodo, ¿sí? Unidos por su vértice y su peso. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué hace el algoritmo. Ya ingresamos entonces todo este grafo completamente. ¿Sí? Y nos va a pedir que ingresemos el vértice inicial. Como dijimos, pues él nos va a tomar como un camino desde un vértice inicial hasta un vértice final y nos va a dar como el más óptimo. Entonces démosle que el vértice inicial es 1. ¿Sí? Como les decía, pues él nos va a calcular como desde el 1 hacia todos los nodos, y nos va a dar como, como la distancia como más corta, ¿sí? Pero luego nos va a decir ingrese el vértice destino, o sea, a dónde queremos llegar, a qué parte del grafo queremos llegar. ¿Sí? Digámosle que pues, queremos llegar al nodo 5, entonces él nos tiene que imprimir aquí, como vemos, pues el camino como más corto, y nos dice que el camino es más corto empezando del vértice inicial, luego pasaríamos al nodo 4 y luego pasaríamos al nodo 5. ¿Sí? Como podemos ver, ese es el mejor camino, porque del nodo 1 al nodo 4 pues hay un peso de 2, y del nodo 4 al nodo 5 hay un peso de 5. Si nos fuéramos por este camino de acá, pues vemos que obviamente pues es mucho más pesado, o sea que este camino lo descartó como el más óptimo, siendo pues este el camino más óptimo para llegar hasta el vértice final. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo de grafos y seguimos. Bueno, entonces aquí tenemos pues nuestro último ejemplo pues de grafos, ¿sí? Donde pues como siempre pues vamos a ver la estructura del código, y luego lo ejecutamos y vemos un ejemplo pues sencillo. Bueno, como siempre pues tenemos las librerías que vamos a utilizar para este algoritmo. ¿Sí? Creamos pues aquí como unas variables globales que son opción, volver y el valor. ¿Sí? Luego vamos a declarar pues como una estructura nodo, ¿sí? Porque pues como sabemos pues un grafo tiene está formado pues por sus nodos, ¿sí? Y por sus aristas. Entonces creamos la estructura nodo, donde va a llevar un entero número, ¿sí? Un nodo que es de tipo una variable siguiente que es de tipo nodo, ¿sí? Y una variable adyacente que es de tipo arista, ¿sí? Bueno, iniciamos el nodo y creamos la variable puntero, ¿sí? Donde vemos aquí pues que se crea como la variable nodo, ¿sí? Que viene pues de la estructura pues nodo que creamos arriba. ¿Sí? Ahora esta es como el puntero, ¿sí? Que es pues de tipo tnodo, que fue la que acabamos de crear. Ahora declaramos la estructura arista, ¿sí? Que va a tener pues un destino que es de tipo nodo, ¿sí? Y un siguiente pues que es de tipo arista también. ¿Sí? Instanciamos también la arista acá abajo, ¿sí? La arista la llamamos pues, viene pues de la estructura arista, ¿sí? Y pues voy a explicarle así por encimita lo que va a hacer este algoritmo. Lo que va a hacer este algoritmo es que simplemente pues nos va a mostrar en el menú, y nos va a mostrar el menú para armar un grafo,
¿sí? Nos va a ir armando pues como el grafo que queramos armar nosotros. Ya vamos a ver un ejemplo de este código ejecutado. ¿Sí? Vamos a encontrar este método pues donde se captura un nuevo nodo al grafo. ¿Sí? Aquí es donde capturamos el nodo y le damos pues el espacio pues en memoria al nuevo nodo. ¿Sí? Aquí le vamos a asignar un número a ese nodo. ¿Sí? Lo capturamos. Nos dice que si el puntero es vacío, pues al puntero en este momento le vamos a asignar el nuevo nodo que estamos creando. De lo contrario, el puntero, ¿sí? Si no, debe recorrer ese puntero para preguntar por la variable siguiente que está vacía. ¿Sí? O sea, va a crear como el siguiente nodo. ¿Sí? Y pues acá nos aparece un mensaje de si fue ingresado. Bueno, ahorita vamos a ver este método pues que es el de agregar arista, o sea, vamos a crear aquí ya una arista. ¿Sí? Aquí agregamos pues la arista si es nula, o sea, si no existe ninguna arista, pues simplemente la va a crear. ¿Sí? Y al final nos aparecerá pues si la arista fue ingresada. Bueno, luego va a llamar a este método de insertar arista. ¿Sí? Acá arriba pues como que creamos como, como que agregó la arista entre nodo y nodo. ¿Sí? Y acá le vamos a dar el espacio en memoria a esa nueva arista que estamos creando. ¿Sí? Nos dice que si el puntero es igual a null, o sea que si no hay ningún nodo pues como tal, ¿qué pasa? Pues nos dice que no hay ningún grafo, o sea, no va a crear una arista, no la va a insertar porque no hay ningún nodo. ¿Sí? No hay un nodo y nodo pues, para ingresar la arista. Nos va a pedir que ingresemos, en caso contrario pues nos va a pedir que ingresemos el nodo inicio, o sea, a cuál es el nodo inicio, porque pues esta arista va a ir dirigida hacia el otro nodo. ¿Sí? Y cuál es el nodo final, o sea, esa arista va a ir dirigida desde el nodo inicial que nosotros le digamos hasta el nodo final, que nosotros le digamos también. ¿Sí? O que el usuario le diga. ¿Sí? Bueno. Verificamos si el auxiliar 2 tiene algo, o sea, vamos a verificar pues aquí si el nodo inicial tiene algo y el nodo final ya tiene arista. ¿Sí? Si tiene arista pues obviamente no la va a crear. ¿Sí? Entonces no va a crear pues esa arista porque pues ya existe una arista dirigida desde el nodo inicial hasta el nodo final que le estemos diciendo. ¿Sí? Aquí luego vamos a utilizar este método de mostrar grafo, que es donde nos va a mostrar pues la matriz pues del grafo. ¿Sí? Nos la va a mostrar básicamente de esta manera, o sea, vamos a recorrer pues como vemos aquí, vamos a recorrer el grafo. ¿Sí? Vamos a recorrer el grafo aquí mientras sea diferente de null. Vamos a recorrer el grafo y nos va a pintar el nodo, ¿sí? La arista, esto es lo que es este símbolo nos va a representar como la arista, y luego el nodo destino, o sea, el nodo inicial, arista y nodo destino. Así nos va a mostrar pues el grafo, este algoritmo. ¿Sí? Aquí mostrar aristas es simplemente nos va a mostrar las aristas que haya entre el nodo que nosotros queramos, uno en específico que queramos, pues nos va a mostrar pues la arista nomás de ese nodo. ¿Sí? Lo mismo, nos va a recorrer pues el nodo después de que ese nodo sea pues diferente de null,
sea, ya sabemos que hay nodos, ¿sí? Nos va a mostrar un mensaje, pues en caso de que ese nodo que ingresemos no tenga ninguna arista, ¿sí? Nos va a ingresar, o de lo contrario, pues nos va a ingresar, pues como los nodos adyacentes que tengamos a ese nodo que queremos ver en específico, ¿sí? Bueno, acá tenemos pues el menú que vamos a mostrar, donde la opción 1 pues es para insertar, la opción 2 la opción 1 es para insertar nodo, la opción 2 es para insertar una arista, la opción 3 es para mostrar un grafo y la opción 4 es para mostrar arista, o sea, para mostrar las aristas de un nodo específico, ¿sí? La opción 5 pues para salir, y luego ejecutamos el main, ¿sí? Donde lo vamos a recorrer pues con un while, se va a ejecutar con un while, mientras que, que la opción pues no sea diferente de 5, o sea, no va a salir de aquí el sistema, ¿sí? Entonces decimos que en el caso 1 pues sí es para insertar el grafo, como ya vimos en el menú, ¿sí? ¿Sí? Hasta para volver al menú principal digite la letra S, por eso nos va a recorrer siempre con este while, siempre que sea S nos va a volver a mostrar el menú, ¿sí? Entonces vamos a ver como un ejemplo, vamos a compilar este código, ¿sí? 0 errores, y vamos a ejecutarlo. Bueno, entonces aquí tenemos el menú, ¿sí? Donde nos dice que digite el número de acción que desea realizar: 1 para insertar nodo, 2 para insertar arista, 3 para mostrar grafo, 4 para mostrar arista y 5 para salir. Entonces démosle 1 para insertar un nodo, ingrese el número del nodo que queremos, digámosle que 10. Nodo ingresado, para volver al menú principal digite S, entonces démosle la S, ¿sí? Ahora ¿qué queremos hacer? Ingresemos otro nodo, entonces démosle 1, ¿sí? Ingrese el número para el nodo, esta vez que sea 20, ¿sí? Nodo ingresado, para volver al menú digite la S, ¿sí? Ahora vamos a insertar una arista entre esos dos nodos que creamos, entonces démosle la opción 2 para insertar esa arista, ingrese el nodo inicio, que en este caso era el 10, ingrese el nodo final, que sería el 20, ¿sí? Y para volver al menú principal digite ese. Listo, entonces ya nos ingresó esa arista, pero entonces queremos verla, entonces vamos a mostrar el grafo, entonces démosle la opción 3 para mostrar el grafo, y como vemos nuestro grafo tiene dos nodos, el 10 y el 20, pero el 10 y el 20 están unidos, ¿sí? por una arista dirigida del 10 al 20. El 20 no tiene ninguna arista dirigida hacia ninguno, ¿sí? Entonces digamos que vamos a crear otro nodo, o vamos a crear como una arista que vaya dirigida del 20 hacia el número 10. Entonces insertemos otra arista, el nodo inicial esta vez va a ser 20 y el nodo final va a ser 10, ¿sí? Entonces vamos a mostrar ahora el grafo, nos debe salir de la siguiente manera, así, efectivamente, del 10 hay una arista dirigida al 20 y del 20 hay una arista dirigida al número 10, entonces así nos va mostrando, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo mostrar aristas, ¿sí? ¿Y de qué nodo queremos ver aristas? Digámosle que el número 20, queremos ver las aristas solo del número 20, entonces nos va a salir que el número 20 o el nodo 20 pues tiene una arista hacia el número 10 y hacia ningún otro nodo en este caso, ¿sí? Como podemos ver pues ya así funcionaría nuestro algoritmo. Y bueno, eso ha sido todo.